se encuentra con Elías y le dice: Señor Elías, ¿en realidad es usted? Sí, le dice, yo soy Elías, y quiero que vayas, le dice, le digas a tu rey que voy a hablar con él. Y le dice: pero ¿cómo es posible que yo vaya y le diga a mi rey que usted está vivo, parafraseando toda la historia, y que usted quiere hablar con él, si él lo ha buscado por todos los rincones, por toda la tierra, y en los lugares donde no se le ha encontrado, él ha hecho que las personas que lo buscaban juren que usted no está, y yo de repente aparezco y digo que me lo encontré, me van a mandar a matar, le dice, y yo siento que no es justo porque yo soy una persona temeroso de Dios, y en realidad sí lo era. Y lo demuestra porque cuando la mujer de Acab está persiguiendo a los profetas, dice aquí en la Biblia de que este hombre llamado Abdías fue hasta unas cuevas y escondió 100 de los profetas del Dios verdadero, 50 profetas en cada cueva. Entonces él dice: pero si yo he estado haciendo bien las cosas, si yo soy una persona que le tengo miedo a Dios, hablando, no miedo, perdón, sino respeto, ¿cómo es posible que me mandes a matar? Y le dice Elías: ciertamente, le dice, voy a hablar con tu rey. Se tuvo el encuentro, se da el encuentro con el rey, y entonces le dice Elías: ¿sabes qué, rey Acab? Vamos a hacer una cosa. Yo ya confronté, le dice, a mi pueblo, que hasta cuándo ellos van a decidir si seguir al Dios verdadero o seguir al Dios falso que vos tenés. Entonces quiero que congregues a todo el pueblo, quiero que llames a todo el pueblo, le dice, y me traigas a tus profetas. Entonces ellos tenían 450 profetas que adoraban a Baal, más 400 profetas que adoraban a la diosa Acera, o sea que eran 850 personas, todos con el mismo propósito: terminar de extraviar al pueblo de Israel. Entonces los convocan, traen a los profetas y le dicen: ¿sabes qué? Vamos a sacrificar, y ustedes, como son más, tomen, le dice, un animal, lo parten en pedazos, y una vez lo hayan preparado, ofrecen el sacrificio, invoquen a su Dios, y si ese Dios hace que caiga fuego del cielo, sigan a ese Dios, y si no, simple y sencillamente se van a apartar. Dicho y hecho, tal como decimos, se llega el momento y comienzan los profetas, una vez arreglado todo para ofrecer a Baal, y comienzan a invocarlo. Pero sucede que Baal no responde, y dice que llegaron al mediodía y Elías era nada más un espectador, pero no descendió fuego del cielo. Y entonces Elías dice: no, hombre, sigan invocándolo hasta que él le responda. Y entonces ellos comienzan, dice, a herirse con sus cuchillos, a derramar sangre, hablando de los falsos profetas, y pasa el tiempo y no hay respuesta. Entonces dice Elías: posiblemente esté de viaje, posiblemente el Dios falso, el Dios al que ustedes están clamando, no les ha escuchado, está durmiendo, despiértenle. No hay respuesta. Entonces llega el momento de Elías, y Elías dice que como el pueblo se había apartado o se había inclinado más al Dios falso, Elías tuvo que restaurar o reconstruir el altar para Dios. Y entonces toma 12 piedras, las cuales representaban una de cada una de las tribus de Israel, 12 piedras, 12 tribus. Y trae la leña, pone el animal y pide que hagan un canal alrededor de donde él va a ofrecer el sacrificio. Dice que cabían más o menos 15 litros de cereal en ese canal, y en 3 oportunidades les pide que llenen 4 cántaros con agua y que los derramen. Y comienza Elías a clamar a Dios, y Dios le responde y derrama fuego. Y dice que tanto los sacrificados, o sea, el animal, como la leña, las piedras y el suelo, fue quemado. Entonces en ese momento que el pueblo de Israel reacciona y dice: el Señor es Dios. Pero ¿cuánto tiempo había pasado? Había pasado una gran cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos la historia, nos damos cuenta de que es Dios quien toma la decisión de sacarlo de la esclavitud y traerlo hasta esa tierra donde él en ese momento estaba, pero que no estaba ni honrando ni adorando al único Dios verdadero. Es Dios quien hizo una declaración
diciendo que Él era único para su pueblo. Es Dios quien había dicho y había dado a conocer que tenía un propósito claro para su pueblo, pero su pueblo simple y sencillamente se extravió. Ahora, cuando ellos ven todo esto, sí es cierto, cambian, pero es indiscutible que fue una respuesta tardía. Es una respuesta tardía porque desde un primer momento Dios ya se había dado a conocer y se había presentado delante de ellos como un Dios verdadero. Entonces, cuando derrama fuego para que se consuma lo que se está ofreciendo, para que se queme, ya no queda duda. Y no sé qué sensación despierta en su corazón, pero realmente da tristeza. Y da tristeza porque cuántos siglos han pasado de ese momento y muchas veces nosotros, mientras no vemos que un milagro llega a nuestra vida, mientras que no nos damos cuenta, no nos convencemos que una acción sobrenatural en un mundo natural, en una necesidad, nosotros no tenemos la seguridad de que en realidad Dios es nuestro Dios. Sabemos que existe, pero no le creemos como a Dios. Y no porque Dios no haya hecho las cosas o no esté obrando en cada uno de nosotros, sino simple y sencillamente, ¿por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Y eso es lo que no permitió al pueblo que le reconociera a Dios sin que se llegase a este momento. Y son esas las cosas que no permiten que nosotros en realidad, aún sabiendo que hay un único Dios y que si bien es cierto, no vamos a altares, si bien es cierto, no tenemos imágenes que podamos palpar, muchas veces nuestro mismo corazón sí es un altar. Muchas veces nuestro mismo corazón está lleno, no de imágenes que podamos palpar, que podamos tocar, que podamos ver, pero sí lleno de cosas que nos apartan de Dios, que hacen que Dios no sea una prioridad en nuestra vida. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo poder empezar a caminar en busca de esa convicción, de esa seguridad? Muchas veces lo que nosotros vemos como un problema, lo que nosotros vemos como una dificultad, muchas veces lo que nosotros vemos como algo que no tiene solución, como algo que está a punto de terminar con nuestra vida o de llevarnos al desánimo y decir, ni ¿para qué voy a culto? Lleva a apartarnos. Es Dios que nos está hablando. Había una sequía, 3 años, 6 meses duró. Fuerte la mano de Dios, podemos decir nosotros, porque si no hay agua, si no hay lluvia, no hay cosecha, no hay cosecha, hay hambre. Si hay hambre, hay enfermedad. Si hay enfermedad, indiscutible hay muerte. En una tierra de abundancia, en una tierra en la cual antes de que el pueblo entrara en ella, Dios le había puesto enfrente las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Yo me atrevería a decirle que todos los que estamos acá, en ese primer momento en que tuvimos ese encuentro con Cristo, pensamos que las cosas iban a ser diferentes. Y que muchas veces cuando estamos en medio de la dificultad, dudamos de nuestro Dios. Cuando en realidad, en medio de esa sequía, es Dios que nos está hablando, es Dios que está tratando de ¿qué? De acercarnos, de hacernos volver a Él. Lo que pasa es que el sufrimiento, el dolor no nos gusta. No nos gusta. A una madre le asusta que le digan que le van a hacer una cesárea. Pero yo le puedo garantizar, porque lo he visto, que cuando le ponen ese niño en los brazos, tiene una sonrisa, que es su máxima expresión de felicidad. Adiós al dolor. Así hace Dios en nuestra vida. Lo que pasa es que no siempre lo entendemos, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Señor de nuestras vidas. ¿Qué nos hace falta entonces? Discernir los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros.
El título es: el Señor es Dios, pero un Dios único, un Dios que no comparte su gloria, un Dios que no comparte su alabanza, un Dios a quien nosotros debemos darle toda la adoración. Acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo había pasado con los ojos abiertos, esperando si Baal iba a derramar fuego sobre lo sacrificado o Jehová iba a derramar fuego sobre lo que Elías estaba ofreciendo. Muchas veces así estamos nosotros. Señor, Señor, escúchame. Señor, respóndeme. Pero suena el teléfono, mi amigo. Nunca, difícilmente pensamos que esa persona es un instrumento de Dios. Y lo digo porque lo he vivido. Pero cuando Israel va camino a esta tierra, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estaban en medio de ¿qué? De naciones idólatras. En medio de naciones cuya confianza estaba puesta en dioses falsos, en imágenes que ellos mismos habían hecho y que por lo tanto no le podían responder. Cosas tan simples, hermano. ¿Cuántas veces nosotros antes de emprender un viaje primero pensamos: si el carro está bueno, voy? Pero no decimos: si Dios quiere, lo voy a hacer, ¿verdad? Cosas sencillas. Ahora veamos lo que dice por favor el Salmo 115. Salmo 115, versículos del 4 al 7 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Y cuando Dios mandó a Moisés a hablar con el pueblo, y le dice: cuando me pregunten quién me manda, le dice: a tus padres, le dice, yo me presenté como un Dios omnipotente, pero a ti me presento como el gran yo soy. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan. Mientras venía para este servicio, lo digo con respeto para las personas, lástima por lo que están haciendo, veía una anciana arreglando un altar en la calle y tiene un cuadrito, y la vi en una actitud reverencial, en una actitud de respeto hacia lo que está haciendo. Podrá pasar toda la tarde y toda la noche, pero no le va a hablar. Pero ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos la seguridad de que Dios habla a nuestra vida? 66 libros, hermano. La voz de Dios, revelada por el Espíritu Santo, escrita por hombres a quienes Dios llamó, y nosotros leyéndola, que con la iluminación del Espíritu Santo, día con día, Dios nos da dirección. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven.
Israel sometido a trabajos obligados en la esclavitud, y Dios dice que vio lo que su pueblo estaba pasando, ¿verdad? Cristo caminando en la tierra durante su ministerio, 3 años y medio, y hay un hombre a quien Él le dice: desde antes que tú me vieras yo ya te había visto. Y a cada uno de nosotros Dios nos vio y por eso nos tiene aquí. El Señor es Dios. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un Dios vivo, un Dios único. Lo demás es obra de manos. Póngale el color, póngale la gracia y los detalles que quiera, pero seguirán siendo obra de mano. A quienes si se recurre no se tiene respuesta, porque no es posible que la den. Pero hacia ellos estaba inclinado el pueblo. Y vea qué tremendo, porque cuando Elías los confronta les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar indecisos? ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar? Revisando un poco esa palabra, cuando Elías los confronta en el versículo 21 del capítulo 18, dice que es saltar de rama en rama, o como una persona que va con muletas cojeando porque su pie no le funciona. Entonces el pueblo estaba indeciso: ¿me voy con Baal o me voy con Dios? Un Dios único. Un Dios único que había escuchado el clamor de su pueblo. Un Dios único que le había dicho a su pueblo: si me obedeces te voy a dar todas estas bendiciones. Pero un Dios que habla tan claro que le dijo: si no me obedeces también estas maldiciones van a estar delante de vos. Y el pueblo estaba dudando. ¿Quién de nosotros dudaría si enfrente nos ponen un vaso con agua helada y un vaso con agua caliente para que alivie nuestra sed? Sería una locura tomar agua caliente. Pero es más grande locura apartarse de Dios. Pero muchas veces así estamos. Muchas veces así estamos. Muchas veces por cosas sencillas. Acompáñenme por favor al primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Indiscutiblemente era un problema serio. Hermanos, si nos afligimos en estos tiempos, cuando cortan la energía eléctrica, cuando cortan el agua, ya no digamos si quitan internet, ¿verdad? Y él le dijo: 3 años y medio no va a llover. Para el rey, un problema. No tanto su pueblo, sino sus animales, y por eso fue a buscar arroyos, por eso fue en busca de agua, por eso recorrió toda la tierra. Una sequía. Y yo lo quisiera invitar con respeto. No en el tiempo, sino en el acontecimiento. Aquí no iba a haber lluvia ni rocío.
midámoslo o apliquémoslo a nuestras vidas. ¿Qué clase de sequía tendremos? ¿Será que tendremos una sequía espiritual? ¿Será que tenemos una sequía que no nos permite amarnos como hermanos? ¿Será que estamos en medio de una sequía que no nos permite darnos cuenta de quién somos hijos? Ahora bien, ¿qué tal si vamos más allá? Y a eso que nosotros le llamamos problema, a eso que nosotros le llamamos dificultad, a eso que lo estamos ilustrando como una sequía, pensamos que en realidad Dios tiene algo para cada uno de nosotros. El pueblo estaba indeciso. El pueblo no sabía a quién seguir. El pueblo no sabía a quién adorar. No. Bueno, Dios, si nuestro rey está adorando imágenes que él mismo mandó a construir, que él mismo mandó a hacer, y nosotros somos parte de su pueblo, olvidando que en realidad eran parte de un pueblo que Dios había escogido. Así a la rápida, como decimos, un problema serio. Pero vea cómo Dios cuida de los suyos, cómo Dios cuida de los que Él ha llamado, de los que Él ha escogido. Porque el propósito de Dios no era terminárselos en esa sequía. El propósito de Él es que se dieran cuenta que ese Dios en quien el rey había puesto su confianza para llamarlo Dios de la lluvia, Dios de la tormenta, Dios de la fertilidad, Dios de las cosechas, no iba a hacer nada. Y que aunque el momento iba a ser difícil, él tenía el propósito de que ellos terminaran conociéndolo. ¿Cuántos de nosotros después de una dificultad, después de un problema, hemos aprendido a conocer, aunque sea un poquito más, a Dios? Un poquito más. El mismo Job lo dijo. ¿Cuántas personas no entran inconversas a un hospital y no solo salen restaurados en su salud, sino que hayan conocido a Cristo? En realidad es lo que Dios estaba haciendo. Iba a haber crisis, Sí, que todo trae consecuencias. Se habían apartado de Él y Dios ya se los había dicho. No es cierto que después de un buen dolor de cabeza, si nos tomamos una pastilla, solo entonces nos damos cuenta qué tan bueno es ese medicamento. Así es también en nuestra relación con Dios, tristemente. Hasta que pasamos al otro lado, terminamos por reconocer, cuando en realidad la grandeza de nuestro Dios es desde la eternidad y por la eternidad. Elías le dijo al rey Acab: no habrá lluvia. Por mi palabra, o sea, le está diciendo, por palabra de Dios va a parar y por palabra de Dios va a llegar. Pero el rey no entendió. Y por eso salió a buscar agua. Cuando en realidad lo que debió tener es un cambio de actitud, como también deberíamos de tener un cambio de actitud cada uno de nosotros cuando nos hemos apartado de Dios, cuando hacemos dioses a nuestra medida, a nuestra conveniencia. Porque nuestro corazón se endurece, porque caemos en la necedad, caemos en la insensatez. Nos estrellamos una y otra vez, pero no cambiamos de dirección. No hay un cambio de mente. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Pero dice, el Señor es Dios, un Dios único,
pero también es un Dios que nos habla en medio de los problemas. Sin el rey darse cuenta y sin el pueblo darse cuenta hasta ese momento, Dios ya le estaba hablando. Dios le estaba diciendo, el Dios en quien estás confiando no va a poder hacer nada por vos. Ahora veamos lo que dice siempre el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Paró la lluvia. En algún momento los arroyos también se iban a secar. Lo he dicho otras veces, nací en el área rural, nací en el campo y sigo viviendo en el campo. Y es una de las cosas que siempre me llamó la atención. Ver cómo cuando la lluvia empieza, más o menos a unos 5 kilómetros al sur de mi casa, comenzaba a aparecer un río. Pero a medida que el tiempo fue pasando, llegaba el verano y el agua se acababa. Pues bien, cuando Dios le dice a Elías que vaya a hablar con el rey, seguidamente le da otra orden. ¿Sabes qué? Le dice, vos te vas a ir hasta un arroyo llamado Querit, y ahí le dice, los cuervos te van a alimentar. Yo ya lo dispuse de esa manera. Entonces, ellos le daban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y el hombre tenía agua del arroyo donde Dios lo había mandado. Pero recordemos que paró de llover. Pareciera trillado lo que voy a decir, pero es una realidad. ¿Cuánto encierro hubo en la pandemia? Por razones de seguridad. Pero no era fácil salir. Pero es verdad que en la mesa siempre hubo que comer. ¿Por qué? Porque Dios no solo nos habla en el problema, sino que nos sostiene en el problema. Pero Elías lo conocía y le obedecía. Por eso es que Elías significa Dios es mi Señor. El problema se va poniendo más serio. La sequía iba avanzando. Si con unos cuantos días, hermano, unas cuantas horas que no se tire agua en el patio, comienza la porvareda, imagínense, y las plantas comienzan a marchitarse. Imagínense por un momento 3 años y medio. Llega una dificultad a la vida de cada uno de nosotros, y en los primeros días, aunque a nadie le agrada estar enfermo, a nadie le agrada estar en una crisis económica, a nadie le agrada tener, qué sé yo, una falta de entendimiento familiar, una dificultad laboral, pero se sobrelleva. Pero ¿y cuando los meses van pasando? Y las facturas se van acumulando, y las faltas de entendimiento son cada día mayores, son cada día peores, y comienzan a deducirse las responsabilidades. Se secó el arroyo, y entonces Dios le dice, ¿sabes qué, Elías? Movete, le dijo, andate para otro lugar. Las condiciones eran diferentes, porque ahí Dios le había dicho, te van a dar pan y carne y vas a tener agua en abundancia, pero la abundancia se terminó. Y va para otra tierra y se encuentra con una viuda que a preparar su última porción de pan iba para esperar la muerte. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Él es el único que no cambia. Cambiamos nosotros y cambian las condiciones en las que nosotros nos desenvolvemos, en las que nosotros nos movemos. Y llega hasta ese lugar y se encuentra con esta viuda, y entonces le dice que le regale una vasija con agua y que le dé una porción de pan. ¿Y qué te voy a dar?, le dice la mujer. Si lo último que tengo es lo que voy a cocinar para comerlo y esperar la muerte. Y Elías le dice, ¿sabes qué?
Si vos me das, le dice, por palabra de Dios, si vos me das a mí primero que a tu hijo, me das agua y me das pan, nunca te va a faltar ni el aceite ni la harina. Y la mujer le dio. ¿Cuántas cosas habremos dejado pasar o han pasado lejos de nuestras vidas por no escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces estuvimos cerquitita de resolver el problema y lo seguimos cargando? ¿Cuántos de nosotros cada día estamos más agobiados? Cada día más resentidos. ¿Cuántas amarguras seguimos cargando y no nos dejan en realidad disfrutar esa comunión con Dios? ¿Cuántos de nosotros no podemos desarrollarnos bien ni en lo laboral, ni en lo espiritual, ni en ninguna de las áreas de nuestras vidas? Porque no hemos querido escuchar la voz de Dios. Y esta mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, sí le creyó. Y por creerle, pudo ver que lo que Elías le había dicho era cierto. Porque hasta que la lluvia no reapareció, nunca le faltó el aceite ni nunca le faltó la harina para poder tener pan y poder cocinarlo. Pero el pueblo estaba indeciso y no sabía a quién seguir, si seguir a Baal o seguir a Dios, al Dios verdadero, si seguir a Jehová. Igual nos pasa a nosotros, hermanos, muchas veces, y lo digo con respeto. Cosa que no debería de suceder si en realidad conociéramos a Dios. Es el único de quien nosotros no nos vamos a desilusionar. Es el único de quien nosotros nunca vamos a decir, nunca esperé esto. Pero nuestra confianza muchas veces está en lo que puede hacer el hombre, que en realidad no hace nada, y no en el Dios, que puede hacerlo todo. El Señor es Dios único, le dije, que nos habla en medio de los problemas, que nos sostienen en la dificultad, como sostuvo a Elías. Ahora, si me acompaña siempre en el primer libro de Reyes, capítulo 18, ahora, y versículo 37. Dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios siempre actúa en nuestras vidas con propósitos claros. Los que no entendemos somos nosotros. El pueblo se había identificado más con Baal, tenía conciencia de que Dios existía, pero no le creía. Había llegado el momento en el cual Elías ya había hecho su altar y este era el momento de la oración. Este era el momento de la verdad. Porque estaba todo el pueblo reunido, los 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera que comían en la mesa de Jezabel, que era la esposa del rey Acab. Ahora venía el momento de la verdad. Y por eso le dice, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ya los profetas de Baal y Acera habían pasado por la amarga experiencia de que habían invocado, que habían clamado y no habían tenido respuesta. Elías era el único profeta en ese momento.
Y aún siendo el único, les dijo, bueno, comiencen ustedes primero. Pero le dije que Elías significa el Señor es, perdón, mi Dios es el Señor. Y la respuesta que el pueblo dio es exactamente la misma. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios o el Señor es Dios. En cualquiera de las dos versiones, Reina Valera 1960 o Nueva Versión Internacional. No solo iba a mostrar Dios delante de los ojos de Elías y delante del pueblo que Él es el Dios verdadero, sino que también al derramar ese fuego y consumir lo ofrecido, iba a hacer que el corazón de ese pueblo se volviera a Él. Qué bueno sería si con cada una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, nosotros nos volviéramos a Él. Una manera de decirlo, porque en realidad es Él quien hace que nosotros nos volvamos a Él. Comenzando el tercer mes del año, ya no hay pandemia, podemos decir nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros este día le dimos gracias a Dios porque amanecimos con vida? Le voy a ser sincero, yo lo hice en la mañana y a la carrera. Pero me encanta aquella alabanza que dice, Él siempre está cuando todo va mal. Y también está cuando voy a la oración. Pero se me olvida que la oración es una plática en la cual está de por medio la confianza, y es justamente lo que Elías estaba haciendo. Y por eso le dice, respóndeme, respóndeme. Hasta ese momento Dios lo había cuidado. No había que comer, pero él tenía pan y tenía carne. Y en una tierra de mucho más escasez, de las manos de una mujer que tenía la única porción, también alivió su hambre. Si nuestro clamor fuera el clamor de Elías, respóndeme, respóndeme, oh Dios, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, no solo le pediríamos a Dios para que nos alivie la enfermedad, no solo le pediríamos a Dios solvencia económica, no solo le pediríamos a Dios un trabajo, sino que le pediríamos que en realidad muestre su grandeza a todos, no solo a nosotros. Pero le dije que ellos dicen, el Señor es Dios. Esa fue la respuesta del pueblo ante lo que Dios les permitió contemplar y ante el fracaso de los 850 profetas que le invocaron o que clamaron a Baal y que no tuvieron respuesta. Ahora acompáñenme siempre en el capítulo 18, versículo 46. Dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Después de que Dios derrama fuego sobre los sacrificados por Elías, Elías tomó una decisión y se llevan a todos los profetas de Baal y de Acera
y los matan. Pero eso solo había logrado hasta ese momento que el pueblo se volviera a Dios. Pero se acuerda que en el capítulo 17, en el versículo 1, Elías se acerca al rey y le dice que por 3 años y medio no va a haber lluvia. El problema seguía. Nosotros estamos aquí. Decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que confiamos en Él, pero seguimos estando en medio de la dificultad. Y muchos probablemente estamos diciendo: no veo la luz al final del túnel. Pasan los días y no hay respuesta. El tiempo había pasado, tal como le repito en la carta de Santiago, en el capítulo 5, dice que Elías clamó y que Dios escuchó su clamor y que paró la lluvia. Entonces, en este momento, en el versículo 46, después de que Dios responde y derrama el fuego, ahora le manda la lluvia. Y si hay lluvia, hay agua. Y si hay agua, hay cultivos. Y si hay cultivos, hay cosechas. Y si hay cosecha, hay comida. Y si hay comida, hay salud. Entonces, hermanos, Dios, tal como lo dijimos al inicio, el Señor es Dios porque es un Dios único, que nos habla en medio de los problemas, que nos sostiene en la dificultad. Pero también es un Dios que siempre actúa en nuestras vidas con propósitos claros, y es un Dios que siempre bendice. Somos nosotros quienes en realidad debemos aprender a confiar en Él y hacer a un lado la indecisión. Porque cuando dejamos que la indecisión llegue a nuestras vidas y no sabemos si creer en Dios, si esperar en Él, o confiar en el amigo, o en lo que nosotros podemos hacer, ahí comienza a llegar nuestra sequía, y sabe Dios cuánto va a durar. La sequía del pueblo de Israel en ese tiempo duró 3 años y medio. Ahora, si me acompaña al Evangelio de Juan, hasta el capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Ese mismo Dios que envió la sequía a su pueblo con el propósito de acercarlo, y ese mismo Dios que le mandó la lluvia para que comenzaran a gozar de su bendición, es el mismo Cristo a quien nosotros debemos buscar. Es el mismo Cristo, es el mismo Jesús en quien nosotros debemos confiar. Es el mismo Dios a quien nosotros le debemos declamar. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por darnos, Padre bendito, su palabra, y mostrarnos, Señor, que no hay razón para la indecisión, que no hay razón, Padre bendito, para que nosotros podamos podamos prolongar nuestro sufrimiento. Señor,